Por amor a las personas que nos visitan y debido a que providencialmente hemos detenido nuestra serie de sermones sobre los 10 mandamientos en las últimas 2 semanas, quisiera tomar unos breves minutos para ubicarnos en el lugar donde nos encontramos en estos momentos. Nos hemos propuesto estudiar como iglesia cada uno de los mandamientos contenidos en el Decálogo, en la ley moral de Dios, pero debido a la confusión existente hoy día con respecto a la validez de dicha ley en la vida del cristiano y cómo ésta debe ser aplicada hoy día, nos hemos visto en la obligación de detenernos a considerar previamente algunos asuntos introductorios antes de aventurarnos a estudiar el Decálogo directamente. Y comenzamos estableciendo el hecho de que nuestro Dios es el creador de todas las cosas y que como creador Él tiene derecho a legislar sobre todas las cosas que Él ha creado. Su creación es un cosmos, y recuerden que esa palabra significa orden, arreglo. Su creación es un cosmos, no es un caos. Así como Dios ha impuesto leyes físicas que rigen la materia, así también Él ha impuesto leyes morales que rigen a los seres humanos tanto ética como moralmente. Y el hombre como criatura está obligado a obedecer dicha ley. Dios tiene derecho a legislar porque es un Dios soberano, y la criatura tiene la obligación de someterse a esa legislación porque se encuentra bajo la autoridad de su Creador. Y si desobedece, tendrá que dar cuentas por ello algún día en el tribunal de Dios. Nunca habrá un momento en la historia en que no tengamos la obligación de obedecer a Dios y en que no tengamos que dar cuentas por el hecho de desobedecer. Nunca. Mientras Dios sea Dios y el hombre sea hombre, nos encontramos bajo la autoridad de Dios y bajo la obligación ineludible de sujetarnos a sus mandamientos. Vimos también en un estudio anterior que Dios escribió esa ley moral en el corazón de Adán desde el mismo momento en que fue creado. Y aunque el hombre se rebeló contra Dios, y por causa de esa rebelión quedó moral y espiritualmente dañado, aún así Pablo nos dice en Romanos capítulo 2, los versículos 14 al 15, que todos los hombres que habitan el planeta muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, aún aquellos que no tienen acceso a la Biblia, aún aquellos que nunca han leído los 10 mandamientos. Romanos capítulo 2. Versículos 14 y 15. Dice el apóstol Pablo, Romanos 2:14, porque cuando los gentiles, es decir, los paganos, que no tienen ley, es decir, que no tienen en sus manos un ejemplar de la ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Aunque poseen un entendimiento distorsionado de lo bueno y de lo malo, aún así nosotros podemos ver, hermanos, podemos ver en la creación la influencia general de la ley moral de Dios en las cosas que estos hombres aprueban y desaprueban. De ahí que las violaciones cometidas contra los 10 mandamientos, antes de que fuesen puestos por escrito y entregados a Moisés en el monte Sinaí, todas las transgresiones que se cometieron contra esa ley fueron consideradas como pecado. Pablo dice en Romanos 5:13 que antes de la ley había pecado en el mundo. Antes del Sinaí, las transgresiones a la ley moral se consideraban como pecado, lo que indica que esa ley estaba en vigencia antes que Moisés, ya que donde no hay ley, continúa diciendo Pablo, no se inculpa de pecado. Donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Si la ley moral de Dios no hubiese entrado en vigor hasta que fue entregada a Moisés en el Sinaí,
hasta ese momento nadie hubiese podido ser acusado de pecado, porque donde no hay ley tampoco hay culpa. Donde no hay ley, no hay culpa. El pecado no es otra cosa que transgresión de la ley, dice Juan en su primera carta. No hay ley, no hay pecado. No hay pecado, tampoco hay culpa. Pablo dice en Romanos 4:15, donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Esa ley moral fue luego codificada, fue puesta por escrito en 2 tablas de piedras por Dios mismo y fue entregada a Moisés en el Sinaí en medio de un conjunto de eventos extraordinarios para subrayar la importancia de esta ley y para separarla del resto de las leyes mosaicas. Pero hermanos, amigos, debemos enfatizar el hecho de que dicha ley entró en vigor en el mismo momento en que el hombre fue creado. Y por lo mismo esa ley debe permanecer en vigor mientras continuemos manteniendo con Dios esa relación de criatura con su Creador. La llegada de Cristo y su obra redentora no anula en ningún modo el peso de esta ley moral. Si la ley es anulada, el Evangelio pierde de inmediato la base que lo sostiene. ¿A qué vino Cristo al mundo? A salvar a los pecadores. La buena noticia que el Evangelio anuncia es que somos salvos por la pura gracia de Dios por medio de la fe, y solo por medio de la fe. No somos salvos por obedecer los 10 mandamientos, ni por practicar ciertos rituales, ni por pertenecer a cierta religión. Somos salvos por descansar por entero en la justicia perfecta de Cristo, la cual es puesta en nuestra cuenta por medio de la fe. Pero ¿cuál es la razón por la que necesitamos la salvación que el Evangelio anuncia? El hecho de que hemos violado la ley moral de Dios. Esa es la base. Hemos violado la ley de Dios, hemos transgredido la ley de Dios. Ahora Cristo vino a pagar por nuestras transgresiones. No hay ley, no hay transgresión, no hay transgresión. ¿Para qué vino Cristo entonces? ¿Para qué vino Cristo? Si esa ley ha caducado, ya no se necesita el Evangelio, ni la salvación que el Evangelio ofrece, pues el pecado no es otra cosa que transgresión de la ley. Sin la ley no hay Evangelio que predicar, porque sin la ley no hay pecado, ni hay culpa. Pastor, ¿qué tanta insistencia? Es que debemos insistir en ese punto. No hay ley, no hay pecado. No hay pecado, no hay culpa. No hay culpa. ¿Para qué el Evangelio? ¿Para qué vino Cristo? Más aún, no hay modo de convencer a nadie de pecado sin la ley, porque dice Pablo en Romanos 3:20 que es por medio de la ley que viene el conocimiento del pecado. ¿Y qué de los creyentes? ¿Qué de aquellos que han sido salvos por la gracia de Dios en Cristo? ¿Continúan ellos bajo la obligación de obedecer los 10 mandamientos? Bueno, los antinomianos dicen que no, que ya Cristo obedeció la ley en nuestro lugar y por lo tanto ya no tenemos que preocuparnos por eso. Pero como hemos visto ya en los sermones anteriores, esa no es la enseñanza del Nuevo Testamento. Tanto Cristo como los apóstoles insisten en el hecho de que los creyentes deben manifestar que su fe es genuina a través de sus buenas obras y a través de su obediencia a la ley moral de Dios. Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, versículo 17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y si alguien duda a qué ley se refiere el Señor, solo hay que leer los versículos 21 en adelante, donde Cristo comienza a interpretar adecuadamente las leyes del Decálogo. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado legalista. No, éste será llamado grande en el reino de los cielos.
Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y el Señor concluye el Sermón del Monte con estas palabras tan solemnes. Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí, a pesar de las profecías, a pesar de los milagros, a pesar de haber echado fuera demonios, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Y cuál era la maldad? Como hemos dicho ya, la palabra allí es anomia, que significa sin ley. Estas personas despreciaban la ley. Estas personas echaron a un lado la ley de Dios y Cristo dice, yo nunca os conocí, a pesar de que hicieron milagros, a pesar de que profetizaron, a pesar de que echaron fuera demonios, yo nunca os conocí. Queridos hermanos y amigos, no podemos repetir todos los textos y argumentos que hemos usado en sermones anteriores para rebatir el antinomianismo, es decir, la doctrina de aquellos que se oponen a la ley moral de Dios, la doctrina de aquellos que enseña que el cristiano no tiene obligación con los 10 mandamientos. No podemos repetir todos los argumentos, pero debemos insistir en el hecho de que el decálogo continúa y continuará siendo el resumen de lo que Dios espera de nosotros como criaturas morales. Decir que un cristiano no está obligado a obedecer los 10 mandamientos es establecer un estándar moral más bajo para los hijos de Dios, cuando se supone que nosotros en Cristo debemos tener un estándar más alto. El Señor dice claramente que si nuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no menor, mayor, no entraremos en el reino de los cielos. No obstante, y a riesgo de parecer insistente en este punto, queda aún una forma de antinomianismo sumamente sutil que debe ser considerada antes de que demos por concluida esta sección introductoria de nuestro estudio. Algunas personas se oponen a la ley moral de Dios, argumentando que el amor es una fuerza motivadora lo suficientemente poderosa como para llevarnos a hacer lo bueno sin necesidad de la ley. No es necesario que nos presionen con este asunto de obedecer la ley de Dios. Mi amor por Él es suficiente para llevarme a hacer lo que es correcto. Yo no necesito los 10 mandamientos para ser santo. El amor por sí solo me capacitará para ser santo. Algunos llaman a esto una nueva moralidad. El Nuevo Testamento trajo una nueva moralidad. Una moralidad basada en el amor, no en la ley de Dios. Argumentan que el amor ha sustituido la ley y la ha dejado inoperante. Si hay amor, no necesitamos la ley. El amor por sí solo se encargará de llevarnos al camino por donde debemos andar. ¿Qué podemos decir a todo esto? ¿Es esto realmente así? Todo verdadero cristiano desea agradar a Dios. Y todos nosotros sabemos que la voluntad de Dios se encuentra revelada en las Sagradas Escrituras. La pregunta es, ¿se limita Dios en la Biblia, y más particularmente en el Nuevo Testamento, a decirnos, ama, que todo lo demás vendrá solo? ¿Es eso todo lo que dice el Nuevo Testamento? Ama, no te preocupes. Ama, que todo vendrá solo. ¿O encontramos más bien mandamientos específicos que nos dicen lo que debemos y no debemos hacer? ¿Qué es lo que tenemos en la Biblia? ¿Una exhortación general al amor o mandamientos específicos? Las dos cosas. Las dos cosas.
el amor a Dios y la ley de Dios no son dos cosas antagónicas, sino más bien complementarias. Así que no es una cosa o la otra, sino más bien una cosa y la otra. No existe razón alguna para divorciar la ley y el amor. El mundo de hoy se ha empeñado, y tristemente a veces con la ayuda de la iglesia, el mundo de hoy se ha empeñado en disolver ese matrimonio. Y ha cosechado con creces el fruto de esa locura. Los más mayorcitos aquí recordamos la época de los hippies, en la década de los 60. El lema de este movimiento era el amor, pero divorciado de todo tipo de atadura moral. Amor libre le llamaban ellos. Se presentaba el amor como una fuerza motivadora que era suficiente en sí misma. Y una canción que se hizo famosa en aquellos días, popularizada por supuesto por los gurús del movimiento, los Beatles: todo lo que necesitas es amor. Todo lo que necesitas es amor. El amor se encargará de que todo marche bien. Bueno, sí, necesitamos el amor, indudablemente. Pero necesitamos también una ley que nos diga lo que implica ese amor en un sentido práctico. Una ley que encauce adecuadamente este amor. No debemos divorciar el amor de la ley. Hermanos amados, estas dos cosas caminan juntas en la Escritura, y lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Dice Ernest Ratzinger al respecto: establecer una falsa antítesis entre la ley y el amor, como si éstas fuesen ideas en conflicto y opuestas entre sí, es una de las formas más sutiles de socavar los 10 mandamientos, de socavar la moral bíblica y de socavar el verdadero cristianismo. Ciertamente hay una diferencia entre la ley y el amor, pero hay también una conexión inmutable. El dejar de ver esta relación que no cambia ha guiado a muchos a incontables errores, herejías y descalabro espiritual. Si necesitamos el amor, necesitamos la ley de Dios. No existe tal antítesis, no existe tal oposición entre la ley y el amor, como espero probar en esta mañana a través de 3 argumentos bien simples, bien sencillos. Primer argumento: ¿por qué decimos que no hay tal antagonismo entre la ley y el amor? En primer lugar, porque el amor aparece en las Escrituras como un mandamiento. El amor aparece en las Escrituras como un mandamiento. Si hay algo que revela claramente que no existe antagonismo alguno entre la ley y el amor, es el hecho de que en la Biblia se nos ordena amar. Se nos manda amar. Se legisla sobre nuestro amor. El amor en las Escrituras no es un mero sentimiento que llega repentinamente al corazón sin que tengamos control alguno sobre ello. Algunas personas ven el amor como si fuese algo así como un virus que anda flotando por el aire, algo que viene sobre nuestras vidas en una forma inesperada, y lo triste es que así como viene, así mismo se puede ir. Así mismo como viene, y él se enamoró de esa muchacha con locura, y su corazón latía a prisa cuando la veía, porque el virus lo tocó. Así mismo el virus se fue un día, y con el mismo amor con que la amó ahora la aborrece. Se le fue el virus, se le fue la enfermedad. No, hermanos, no, amigos, eso no es lo que la Biblia enseña sobre el amor. La Biblia presenta el amor como una actitud, como una disposición que se asume responsable y conscientemente.
consciente y responsablemente. Es algo que nosotros debemos hacer porque así Dios lo ha mandado. Mateo capítulo 22. Mateo capítulo 22. Un escriba, maestro de la ley, se acerca a Cristo y pregunta: Señor, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? En la ley. ¿Y cuál es la respuesta de Cristo? No te preocupes tanto por la ley. Ama a Dios, ama al prójimo, todo vendrá por sí solo. Eso no es lo que Cristo dice. Él responde la pregunta: ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Se oponen la ley y el amor de ninguna manera. El amar a Dios y al prójimo son los dos mandamientos más grandes de la ley. De la ley. Tú debes amar a Dios, tú debes amar al prójimo. Esto es un mandamiento, no es un consejo opcional. Juan capítulo 13, versículo 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Pastor, ¿cómo es esto de que es un mandamiento nuevo? ¿Acaso nos enseña en el Antiguo Testamento amarás a tu prójimo? Sí. Sí, entonces ¿en qué sentido este mandamiento era nuevo? Era nuevo por la connotación que Cristo le da en el Nuevo Testamento. Vos amaréis unos a otros como yo os he amado. Eso es nuevo. Eso es nuevo. Ustedes deben amarse unos a otros en esa misma medida, dentro de ese mismo esquema. Os améis como yo os he amado. Efesios capítulo 5, versículo 25. Pero es un mandamiento un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Esto no es opcional. Efesios 5:25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, etc. Maridos, amad a vuestras esposas. Mateo capítulo 5. Versículo 44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. 4 mandatos: amad, bendecid, haced bien, orad. Hermanos, yo tengo que amar a mis hermanos en Cristo, yo tengo que amar a mi esposa, yo tengo que amar a mis enemigos. Esto no es una opción porque es un deber que Dios nos ha impuesto. Debemos amarles. No, pastor, no. Yo amo a mi esposa simplemente porque la amo. No porque tenga que amarla. Lo que yo hago por ella lo hago movido por amor, no por un sentido del deber. Queridos hermanos, es que el amor y el sentido del deber no son motivaciones incompatibles. Un padre, por ejemplo, provee para sus hijos porque los ama. Sin embargo, eso no quita que tenga también el deber de hacerlo. ¿Por qué él se levanta temprano y va a su trabajo cada día para proveer a su familia? Porque él ama
su familia, pero es un deber que él tiene que cumplir. Una cosa no quita la otra. El que un padre ame a sus hijos en ningún sentido anula o minimiza el deber que él tiene de cuidarlos y de proveer para ellos. Claro, mientras más los ame, más se regocijará en cumplir su deber, pero sigue siendo un deber por más que los ame. Una cosa no quita la otra. Y así debe ser también nuestra obediencia a Cristo. Debe ser motivada por nuestro amor por Él, eso es verdad, pero eso no quita que sea al mismo tiempo un deber. Dice John MacArthur al respecto: ciertamente debemos obedecerle a Él movidos por un profundo amor por Él, y el gozo alegre de agradarle debe permear nuestra obediencia. Sin embargo, nunca debemos pensar en nuestra obediencia como algo menos que un sagrado deber. Me gozo en servirle y obedecerle porque le amo, pero sigue siendo un deber, sigue siendo un deber. Nuestro amor por Cristo no hace que sea electiva nuestra sumisión a Él. Le amamos, pero tenemos que someternos. Eso no es opcional, eso no es selectivo. ¿Por qué decimos que el amor y la ley no son antagónicos? En primer lugar, porque el amor aparece en las Escrituras como un mandamiento. En segundo lugar, porque la Biblia enseña que los verdaderos creyentes, aman la ley. La Biblia enseña que los verdaderos creyentes aman la ley. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento se nos enseña que el creyente ama la ley de Dios. Se deleita en la ley de Dios. Esa visión de la ley como una carga opresora de la que sería mejor librarse es ajena a las Sagradas Escrituras. Eso no es bíblico. Eso es ajeno a la Escritura. Esa visión de la ley como una carga insoportable que sería mejor quitársela de encima. Cristo nos libró de esa maldición. No, hermanos. Eso no es bíblico. Esa visión es ajena a la Escritura. ¿Qué dice el salmista en el Salmo 1? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en esa ley medita de día y de noche. Ese hombre será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que él hace prosperará. Es un hombre bienaventurado. Ser bienaventurado en la mente hebrea era ser plenamente capaz de experimentar en el alma la belleza, las excelencias y la dulzura de Dios. ¿Qué es ser un hombre bienaventurado? Para un hebreo, es ser plenamente capaz de experimentar en el alma la belleza, las excelencias y la dulzura de Dios. No se trata simplemente de ser felices. La palabra felicidad no llena hasta el tope el significado de la palabra bienaventurado. Esto envuelve más bien una plenitud y abundancia de gozo, de paz y estabilidad. Eso es ser bienaventurado. ¿Y quién es el hombre bienaventurado de acuerdo a la enseñanza de este salmo? Aquel que medita día y noche en la ley de Dios y se deleita en eso. Para él no es una carga insoportable meditar en la autoridad de Dios sobre su vida. Meditar en el hecho de que Dios ha legislado sobre él y que es su obligación obedecer sus mandamientos. Y aquí el salmista, personalmente pienso, y buenos comentaristas lo creen también, no se está refiriendo únicamente a los 10 mandamientos, sino más bien a toda la palabra de Dios, la cual contenía estos mandamientos y muchos otros. La ley de Dios, la palabra de Dios. Salmo 119, versículo 70. Se engrosó el corazón de ellos como sebo, mas yo en tu ley me he regocijado. Versículo 72.
Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Versículo 77. Vengan a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia. Y corona todas estas expresiones en el versículo 97. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Ahora, noten algo importante aquí, hermanos. El salmista no dice simplemente, oh, cuánto amo yo la ley. No, eso no es lo que el texto dice. No era un conjunto de normas impersonales o una lista abstracta de reglas y prohibiciones lo que este hombre amaba. No. Él amaba la ley de Dios. Él amaba esa ley porque estaba consciente de su origen divino. Es tu ley, oh Dios. Y por eso la amo. Esa ley es un reflejo del carácter santo de Dios. Y nadie puede amar a Dios sin amar su carácter santo. Amamos la ley porque amamos el carácter de Dios que esa ley refleja. Algunas personas dicen amar a Dios, pero no aman la ley, ni aman la santidad a la que esa ley nos mueve. La pregunta que surge de inmediato es, ¿qué es lo que ellos aman de Dios? Ellos no aman la ley de Dios, pero ellos dicen amar a Dios. No aman la ley, no aman la santidad hacia la que esa ley mueve. La pregunta es, ¿qué es lo que ellos aman de Dios? ¿Y saben cuál es probablemente la respuesta, aunque ellos no estén dispuestos a admitirlo? Que lo que aman de Dios es el hecho de poder contar con un ser todopoderoso en el cielo que pueda socorrerles en momentos de necesidad. Eso es lo que ellos aman. Aman el tener en los cielos a un hado madrino. Aman el tener en los cielos a un Dios utilitario al que podemos acudir en cualquier momento para que interponga su poder a nuestro favor. Pero cuando les mostramos en las Escrituras que ese Dios todopoderoso también es un Dios santo, que está interesado en la santidad de su pueblo y que nos redimió del pecado para que vivamos para Él, entonces reaccionan molestos o indiferentes. No quiero nada que ver con ese Dios. Yo prefiero seguir viviendo mi vida como hasta ahora. Pero el verdadero creyente ama a Dios. Ama al Dios de las Escrituras. Ama al Dios 3 veces santo y por eso ama su ley moral. Porque esa ley refleja el carácter de ese Dios al que ama. En Romanos capítulo 7, versículo 12, Pablo nos dice que la ley es santa, es justa y es buena. Así como Dios es santo, es justo y es bueno. Y más adelante en ese mismo capítulo, este hombre que vivió al otro lado de la cruz, este hombre que vivió en la era del Nuevo Testamento, dice según el hombre interior, yo me deleito en la ley de Dios. El mismo sentimiento que el salmista expresa en el Antiguo Testamento. Yo me deleito, dice Pablo, en la ley de Dios. Para mí no es una carga insoportable que Cristo me ha quitado, no. Yo me deleito en esa ley. Pero no solo amamos y nos deleitamos en la ley porque es un reflejo del carácter santo de Dios, sino también porque entendemos que esa ley moral, esos 10 mandamientos, fueron promulgados para nuestro bien. Pablo dice en Romanos 7:12 que la ley es santa y justa y también buena. La ley es santa, es justa y es buena. Todo aquello que la ley ordena, todo aquello que la ley prohíbe, lo ordena o lo prohíbe para nuestro bien. Si fuese cierto que la ley ya no obliga al creyente, tendríamos que suponer entonces que el amor a Dios, el amor de Dios, ha disminuido un tanto. Y que su interés por nuestro bienestar también ha mermado un poco, o mucho. Si la ley es santa, justa y buena, y Dios está interesado en nuestro bienestar, ¿por qué iba a echar a un lado la ley moral cuando esa ley fue promulgada para nuestro bien? ¿Por qué? Deuteronomio capítulo 6, versículo 24.
Y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. ¿Para qué promulgó Dios esa ley? ¿Por qué se la impuso a su pueblo? Para que les vaya bien. ¿Tú quieres que te vaya bien? Obedece los 10 mandamientos. ¿Tú quieres que te vaya mal? Desobedécelos. Por eso dice el salmista, los mandamientos de Jehová son rectos, alegran el corazón. Son rectos, alegran el corazón. Repito lo que decía hace un momento, esa visión de la ley como una carga opresora de la que sería mejor librarse es ajena a las sagradas escrituras. Juan nos dice en su primera epístola que los mandamientos de Dios no son gravosos, no lo son. No son gravosos. Dios ordena lo que ordena y prohíbe lo que prohíbe para nuestro bien. Sí, ciertamente todos esos ritos y ceremonias del Antiguo Testamento que prefiguraban a Cristo han quedado inoperantes porque ya Cristo vino, ya no son necesarios. ¿Pero acaso no es necesario que seamos santos? Nosotros seguimos necesitados de ser santos. Y por lo tanto la ley moral de Dios debe continuar en vigor. Por eso Pablo dice en 1 Corintios capítulo 7 versículo 19. 1 Corintios capítulo 7 versículo 19, cuando se estaba discutiendo el asunto de la circuncisión o no circuncisión, Pablo dice, hermanos de Corintio, la circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Si circunciso o no circunciso, eso no importa, dice Pablo. Ahora lo que sí importa es guardar los mandamientos de Dios. Sí, aquella ley quedó inoperante, esa ley ceremonial quedó inoperante, ya no es necesaria, Cristo vino. Esa ley apuntaba a Cristo, venido Cristo, ya no es necesario. Pero seguimos necesitando la ley moral de Dios y Pablo dice, los mandamientos de Dios, eso sí es. Eso sí es. ¿Por qué decimos que no existe antagonismo alguno entre la ley y el amor? En primer lugar, porque el amor aparece en la Escritura como un mandamiento. En segundo lugar, porque la Biblia enseña que los verdaderos creyentes del Nuevo y el Antiguo Testamento aman la ley, se deleitan en la ley. En tercer y último lugar, porque es la ley moral de Dios aquello que define en un sentido práctico lo que es el amor. ¿Por qué decimos que no hay antagonismo alguno entre la ley y el amor? Porque es la ley moral de Dios aquello que define en un sentido práctico lo que es el amor. Amados hermanos, repito que el amor en la Escritura no es un sentimiento abstracto. El amor es algo concreto, es la disposición a actuar en conformidad con la ley moral de Dios, tanto para la gloria y el agrado de Dios, como para el beneficio de aquellos a quienes nosotros amamos. Y es tan abrumadora la evidencia del Nuevo Testamento en ese sentido, que es difícil entender cómo estos textos pueden ser pasados por alto. Juan capítulo 14. Juan capítulo 14. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Cristo dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Esto no es opcional para el cristiano, esto es una orden de nuestro Señor. Guardad mis mandamientos, esa es tu obligación, ese es tu deber. Versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Ahora noten algo muy interesante, el que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. ¿Por qué esto es importante? Este detalle.
Porque algunos dicen, bueno, Cristo dice guardad mis mandamientos, no los 10 mandamientos. ¿Y acaso tiene Cristo un estándar moral distinto al del Padre? ¿No dice él en el versículo 24, la palabra que habéis oído no es mía? Yo no traje un estándar diferente de moral y de santidad. Las palabras que yo he oído son las del Padre. De hecho, implicar que haya alguna dicotomía o diferencia entre la santidad como Cristo la ve y como el Padre la ve sería blasfemo. Sería blasfemo, eso es impensable. Pero ni siquiera lo estamos deduciendo de la Escritura lo enseña explícitamente. Cristo dice, las palabras, los mandamientos no son míos, son los mismos del Padre. Juan capítulo 15, versículo 10. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Guardad mis mandamientos. Yo guardé los del Padre. Guardad mis mandamientos y las palabras mías son las mismas del Padre. Versículo 14. Vosotros sois mis amigos si... Es un sí condicional. ¿Quiénes son los amigos de Cristo? Si hacéis lo que yo os mando. Primera de Juan, capítulo 5. Versículos 2 y 3. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. ¿Qué es el amor a Dios? Que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos, aclara, no son gravosos. Lo gravoso es vivir como un impío, eso sí es gravoso. Lo gravoso es estar transgrediendo continuamente la ley de Dios y recibiendo las consecuencias de esas transgresiones. Eso sí es gravoso, pero no guardar los mandamientos de Dios. Segunda de Juan, versículo 6. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Y este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. La interrelación entre el amor y los mandamientos. Y si todavía alguien tiene duda en cuanto a qué mandamientos son estos, un texto de las Escrituras será suficiente para clarificarlo. Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13, versículo 8. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Qué ley? Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. ¿Qué es eso? Los 10 mandamientos. Y por si acaso cualquier otro mandamiento, en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Qué ley? Los 10 mandamientos. Por eso alguien ha definido el amor como la disposición de buscar el bien para el objeto amado a una costa de sacrificio personal. Yo amo a alguien cuando procuro su bien. Bueno, pastor, y también cuando usted quiere agradar a esa persona, es verdad. Pero aun cuando quiero agradarlo, nunca lo agrado en desmedro de buscar su bien. Porque cuando usted va y amonesta a una persona, probablemente no le agrade, pero está buscando su bien. Y usted va a buscar su bien a una costa de sacrificio personal, aun cuando tenga que pagar un alto precio por ello. Cuando una madre se levanta a las 3 de la mañana a alimentar su bebé recién nacido, probablemente ella desearía seguir durmiendo.
pero su amor la lleva a buscar el bien de su bebé, aunque eso signifique menos horas de sueño. Eso es amor, es buscar el bien para el objeto amado a una costa de sacrificio personal. Pero ahora surge una interrogante: ¿qué es el bien? ¿Qué es el bien? ¿Cómo podemos definir lo que es el bien? Algunas personas hacen cosas insensatas y pecaminosas amparadas en su amor, y aún pueden hacerle daño al objeto amado, ignorando totalmente que eso que están haciendo puede ser dañino y hasta ofensivo para esa persona. ¿Cómo podemos definir entonces lo que es el bien? A través de la voluntad de Dios. En Romanos capítulo 12, versículo 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Todo aquello que es conforme a la voluntad de Dios, esto es bueno, es agradable y es perfecto. Podemos decir entonces que amar es buscar que la voluntad de Dios se cumpla en el objeto amado a una costa de sacrificio personal. Eso es amar. Buscar que la voluntad de Dios se cumpla en el objeto que yo amo a una costa de sacrificio personal. Y en los 10 mandamientos encontramos un resumen de lo que es la voluntad de Dios para nosotros como seres morales. Ese es el resumen. El amor es el motivo, lo que nos mueve a hacer el bien. La ley es el estándar que define el bien. El amor sin la ley está ciego, porque la ley son los ojos del amor. La ley son los ojos del amor. Deseo agradar a Dios y mostrarle mi amor. Ahí yo tengo la primera tabla de la ley para saber cómo hacerlo. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No me adorarás a través de imágenes. No tomarás el nombre del Señor en vano. Santificarás un día de reposo para mí. Eso es amar a Dios. Amo en verdad a mi prójimo, entonces me esforzaré para no violar en su perjuicio ninguno de los mandamientos en la segunda tabla de la ley. Esa es la enseñanza de Pablo en Romanos 13. El cumplimiento de la ley es el amor. El amor es la fuerza motivadora que me lleva a llenar a la medida, que me lleva a llenar hasta la medida del tope la ley. Pero la ley sigue siendo la medida. No es una cosa o la otra. Es una cosa con la otra. Y lo que Dios juntó, repito, no lo separa el hombre. Como hemos podido ver, hermanos, no existe antagonismo alguno entre la ley de Dios y el amor a Dios. Ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento se nos presenta el amor a Dios y la ley de Dios como dos motivaciones opuestas y en conflicto. Los santos del Antiguo Testamento, que obviamente tenían la ley, son exhortados a amar a Dios y a guardar la ley de Dios, las dos cosas. Amar a Dios y guardar la ley de Dios. Hermanos, ¿dónde fue que se dijo amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente? No fue en el Antiguo Testamento. Ellos tenían la ley y debían amar a Dios, lo mismo que los santos del Nuevo Testamento. El hecho de que amemos a Dios y amemos al prójimo no elimina la necesidad de la ley, no elimina la autoridad de la ley sobre nosotros. ¿Qué aprendemos de todo esto? ¿Cuáles aplicaciones prácticas podemos traer a colación a la luz de estas cosas que hemos visto hoy? 2 aplicaciones bien breves. En primer lugar, esta enseñanza bíblica que hemos visto hoy nos provee de una tabla concreta y objetiva para evaluar nuestro amor a Dios y nuestro amor al prójimo. Esta enseñanza bíblica que hemos visto hoy nos provee de una tabla objetiva, una tabla concreta para evaluar nuestro amor a Dios y nuestro amor al prójimo. ¿Cómo puedo yo saber en una forma objetiva y concreta si en verdad estoy amando a Dios? ¿Cómo puedo yo saber si mi amor a Dios está creciendo o decreciendo? ¿Dependo de mis sentimientos para hacer esta evaluación? ¿Debo tomar un estetoscopio
y ver si mi corazón se acelera cuando yo pienso en Dios. Ahí está Dios, tum, 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 yo lo amo. Mi corazón, mis pulsaciones se han movido. ¿Debo yo tomar un estetoscopio para ver si mi corazón se acelera cuando yo le oro a Dios? ¿Si mis manos sudan? ¿Si mis palpitaciones crecen? No, hermanos, no. Ciertamente el amor a Dios no está desprovisto de sentimientos. Que nadie vaya a malinterpretar mis palabras en esta mañana, suponiendo que estoy hablando de un amor frío y mecánico. No. Debemos amar a Dios con todo nuestro ser y nuestros sentimientos no se pueden quedar fuera. Pero Cristo dice que aquel que le ama es aquel que guarda sus mandamientos. Objetivo, concreto. Y para no dejar el asunto inconcluso, añade que aquel que no le ama es el que no guarda sus mandamientos. ¿Tú amas a Dios? Entonces, para su gloria y en dependencia del Espíritu Santo, te esforzarás por no violar la primera tabla de la ley, porque tú amas a Dios. Mire, pastor, yo honestamente ese asunto de guardar el día del Señor, a mí eso me tiene sin cuidado. Yo soy libre, yo me quedo en mi casa, me voy a una playa a meditar, pero yo amo a Dios. Mire, pastor, yo quiero que usted me vea cuando yo me postro de rodillas a orar. Yo me voy en lágrimas, pastor. Yo no sé qué tanto tú lloras, ni cuántas lágrimas derramas, pero la Biblia dice, el que me ama, mi palabra guardará. ¿Cómo yo sé que amo a Dios? Porque guardo sus mandamientos. Es sencillo, simple. No es algo emocional. Claro que las emociones están envueltas, los sentimientos están envueltos, pero Cristo dice, tú amas a Dios, guarda sus mandamientos. Tú no guardas sus mandamientos. Dice Juan, tú eres un mentiroso si tú dices que conoces a Dios. Eres un mentiroso, estás mintiendo. Y lo que es peor, mi amigo, tal vez te estás mintiendo a ti mismo. Engañándote creyendo que vas para el cielo y no vas para el cielo. Sí, por causa del pecado que aún mora en nosotros, en ocasiones nos sentiremos indispuestos a cumplir nuestros deberes. ¿Quién puede decir aquí que cuando suena el despertador por la mañana, todos los días se levanta deseoso de hacer su devocional y de leer la palabra de Dios? No, hermanos, el pecado mora en nosotros. Mora en nosotros. Y por eso sentimos indisposición a cumplir nuestros deberes muchas veces, pero aún así siguen siendo deberes. Y no será una hipocresía el levantarnos por encima de nuestra indisposición para obedecer a Dios. Yo no tengo ganas de ir a la iglesia hoy. Y como yo no soy hipócrita, no voy. No, usted es un desobediente, porque la Biblia dice que debe venir. La Biblia dice, no se dejen de congregar, como algunos tienen por costumbre. Desees o no lo desees, es un sagrado deber. Es un deber que Dios ha impuesto, el Dios de los cielos. Y cuando yo mortifico mi pecado y por encima de mi indisposición voy a la iglesia a adorar a Dios, eso no es hipocresía, eso es obediencia. Y lo mismo podemos decir de nuestras relaciones humanas. ¿Cómo sabemos que un hombre ama a su esposa? A través de hechos concretos y tangibles. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla. Y es a través de esos hechos sacrificiales que nosotros podemos medir nuestro amor por nuestras esposas. En segundo lugar, esta enseñanza bíblica nos ayuda a evaluar la genuinidad de nuestra fe. Esta enseñanza bíblica que hemos visto hoy nos ayuda a evaluar la genuinidad de nuestra fe. Como decíamos al principio en la introducción de este mensaje, la palabra de Dios enseña claramente que la salvación es por gracia, por medio de la fe. No somos salvos por guardar los mandamientos, ni por ninguna otra cosa que podamos hacer por nosotros mismos. No. Es Cristo el que salva, por medio de la fe. Pero todo aquel que ha sido salvo por medio de la fe, muestra la realidad de su fe a través de sus buenas obras y a través de su obediencia a Dios. Por eso dice Pablo, sí, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros porque es un regalo de Dios,
No es por obras para que nadie se gloríe, y añade, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No somos salvos por nuestras buenas obras, pero el que es salvo obra bien. Por eso Santiago dice, tú dices que tienes fe, muéstramela por tus obras. Tú no sabes, hombre necio, dice Santiago, que una fe sin obras es una fe muerta. Y una fe muerta no puede darle vida a nadie, es muerta, está muerta. Una fe sin obras es una fe muerta. El verdadero creyente es aquel que ha repudiado su vida de pecado y ahora anhela ser santo. Dios ha implantado un principio de santidad que lo mueve poderosamente a luchar contra el pecado que aún mora en él, a procurar acrecentar aquellas virtudes que lo harán cada vez más semejante a Cristo. Y al igual que Pablo, el creyente verdadero puede decir en medio de su lucha, yo me deleito en la ley de Dios y quiero tener victoria sobre los pecados que me asedian cada día. Y cuando el creyente es vencido en ocasiones por el pecado, se avergüenza por ello. Y procura vehementemente el perdón de Dios y la restauración de la comunión con Él. Y yo te pregunto, mi amigo, tú que estás aquí en esta mañana, ¿refleja este cuadro tu situación? ¿Puedes tú decir con verdad que anhelas ser santo? ¿Que anhelas agradar a Dios? ¿Que luchas con tu pecado por agradar a Dios? ¿Puedes tú decir, mi amigo, que en el hombre interior tú te deleitas en la ley de Dios, como decía el apóstol Pablo? Si no es así, mi amigo, te invitamos por el Evangelio en esta mañana, ven a Cristo, porque tú no puedes salvarte a ti mismo. Ven a Cristo. Ven a Él en arrepentimiento y fe y encontrarás no solo perdón, sino también la gracia necesaria para obedecerle. No con una obediencia perfecta, porque eso es imposible de obtener de este lado del cielo, pero sí con una obediencia sincera y creciente. No trates de reformarte primero para venir, no, mi amigo. El Evangelio te invita a venir, con la disposición de divorciarte de tu vida de pecado, pero confiando únicamente en Cristo para el perdón de tus pecados y para hacer efectivo ese divorcio con tu maldad. Mi amigo, en Cristo hay perdón absoluto únicamente por medio de la fe. No desprecies en esta mañana este don gratuito que el Evangelio te ofrece, pues de lo contrario tendrás que dar cuentas algún día, y la base de la acusación será precisamente la ley moral de Dios, la cual has violado en incontables ocasiones. Que el Señor conceda a muchos en esta mañana que puedan ver su condición delante de Dios, y que al verla acudan presurosos a refugiarse en Cristo para la salvación de sus almas.